Hola, muy buenas noches a todos. Es un placer para mí estar nuevamente aquí con ustedes. Eh, Hubo un problema técnico en la conexión con YouTube, así que les agradecemos si le pueden avisar a todos sus colegas que estamos conectados y reenviarle el link. Se lo vamos a agradecer. Ya estamos dando entrada para iniciar este conversando con los expertos de un tema que se las trae. Hola Johnny, buenas noches. Hola, hola, buenas noches para todos los que se están conectando en este momento. Estamos transmitiendo por nuestro canal oficial de Zoom. Primero íbamos a hacerlo por YouTube, bueno, pero la conexión allí falló un poco, pero lo vamos a hacer por Zoom y después lo dejamos grabado para YouTube también. Además, tenemos que decirle que estamos también transmitiendo por nuestro canal de TikTok de Red Veneo. Bueno, Rosana, como dijiste al principio, este tema se lo trae definitivamente. Sí, sí. Cuando decidimos hablar de este tema, recordamos mucho eh, el término de hospital amigo del niño, porque todos sabemos que en Latinoamérica tenemos instituciones hospitalarias en donde no hay entrada de parte de los padres, en este caso la madre, que es quien amamanta las 24 horas del día. Y la infraestructura no está completa aún para el tema del lactario y mucho menos el banco de leche. Entonces son niños que están hospitalizados, que ya están en un proceso de alimentación y debemos apoyarnos de las fórmulas. Entonces empiezan las consejeras de la lactancia materna, todo este tema pro de la lactancia materna que nosotros estamos totalmente de acuerdo en que la alimentación del recién nacido tiene que ser con leche materna. Pero resulta que en aquellos sitios en donde esto no puede ser y tienen que estar las fórmulas, el personal tiene que conocer la manera adecuada de, iniciando por la esterilización de los teteros, el manejo de los teteros después de dar la toma al recién nacido, cómo prepararlo y quién más que los expertos en la fabricación de las fórmulas para llevar esos cursos a esas instituciones hospitalarias. Entonces, que seamos o no amigos del niño, que se supone que casi todos los hospitales a nivel mundial ya están bajo esta condición, no quiere decir que en neonatología nos tengamos que cerrar los ojos y decir, bueno, somos amigos del niño, aquí nadie toma tetero. Bueno, con Con esa este tema maravillosa del introducción, chupete, mm, con este tema del chupete sucede lo mismo. En la primera publicación que colocamos para hacer el llamado y que ustedes pudieran estar esta noche aquí con nosotros, bueno, empezó el tema de los médicos, de los fisioterapeutas, de los problemas que había a nivel de deformación de los dientes, de las encías, pero resulta que estamos hablando del recién nacido prematuro. Y esto es un tema totalmente aparte de lo que significa una madre que usa el chupón para evitar que el recién nacido llore constantemente. Eso es otro tema, eso es un tema de madre, es un tema de familia. El tema de nosotros y los que nos compete el día de hoy, junto con los expertos que tenemos, que ya se los vamos a mencionar como invitados, es hablar de un dispositivo que va a ser utilizado en dos oportunidades. La primera, la nutrición o la succión no nutritiva para producir un estímulo necesario que más adelante va a pasar el recién nacido de un proceso no nutritivo a una alimentación enteral que no lo va a desgastar, que no lo va a llevar a un estado catabólico. Y lo otro es la analgesia no farmacológica. Entonces, lo necesitamos, eso es lo que vamos a hablar hoy con los expertos y nos vamos a basar también en las recomendaciones que se eh, salieron en el 2020
de un mini consenso de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. Tenemos como invitados esta noche a la licenciada Seinuris Pérez. Seinuris se encuentra en este momento en República Dominicana. Tenemos a la licenciada Sandra Chon, que está en Perú, y al licenciado eh, se me- este, Johnny Javier. Javier, se me olvidó tu apellido. Bueno, Javier es muy querido, no es la Pérez. primera vez que participa con nosotros. Javier también es un especialista en neonatología, sobre todo en el tema de RCP. También es instructor neonatal. Y yo creo que los 5 profesionales que estamos hoy en este conversatorio estamos bajo esa línea de docencia en neonatología. Así que, bienvenidos. Javier Muchas Pérez, gracias. ya te vi dentro de los participantes. Gracias. Gracias Gracias. por la invitación. Gracias, gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias. Buenas Bueno, allí noches o buenas están, allí tardes. los tienen en cámara. Hola, ¿cómo están? Todavía estamos admitiendo a las personas que se están conectando en este momento. Les agradecemos avisarle a sus colegas que ya estamos en conexión para que se puedan conectar y aprovechar este tiempo de hablando con los expertos. Bueno, gracias a la introducción de la licenciada Roxana, ya podemos tener como que esa imagen de lo que vamos a hablar el día de hoy con estos expertos, Javier, Sandra y Seinuri. Y claro, ustedes también son expertos porque también hacen su vida diaria en un servicio de neonatología. También queremos que utilicen el chat que tenemos aquí por el día de hoy, por el Zoom, que nos digan de dónde se están conectando, de qué país y también qué le está pareciendo el tema. Como lo dijo la licenciada Roxana, el tema es del uso del chupete, claro, basándonos en el neurodesarrollo. No solamente como ese sustituto de lo que es la lactancia o la succión que pudiera producir a través del pecho de la madre, sino con otros fines también. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en estos minutos, porque de verdad que es un tema largo. Se parece muy sencillo, pero es un tema largo porque trae muchos beneficios al recién nacido cuando se sabe hacer. Miren, como lo dijo Roxana, este tema trae controversia y lo pudimos observar también cuando colocamos el flyer en el Instagram, porque ya las defensoras de lactancia materna empezaron a decir, no, pero porque ese tema, si no, va a crear confusión entre las personas, va a crear confusión en el recién nacido si se lo colocan. Es que lo están viendo de otro punto de vista. O sea, el chupete no solamente te va a crear confusión, o sea, del pezón, también te puede traer beneficio. Y también tenemos que saber que nuestro recién nacido en el servicio de neonatología no son un recién nacido a términos normal como en la casa. O sea, cuando tú llevas un bebé a término normal, sin ninguna patología, ahí sí podemos decir que en los primeros días, como lo recomienda la Academia Americana de Pediatría, no colocarle chupete, sino la succión directamente. Después de algunos meses probablemente sí le pudieran colocar, pero tienen que tener mucho cuidado con las malformaciones. Pero aquí dentro del servicio de neonatología es algo diferente y es algo que se va a producir de forma instintiva porque el bebé con un tubo endotraqueal ya está empezando a succionar. Entonces, vamos a abrir el chat para que ustedes vayan haciendo sus preguntas también, digan de qué país son, y bueno, a través de nuestros expertos que nos vayan hablando de todo lo que vamos a ver y todo lo que como práctica y como experiencia tenemos, aquí vamos a desarrollar este tema y seguro que con el pensamiento que llegan ahorita y cuando finalicemos no va a ser el mismo. Gracias.
Bueno, nosotros hay algo que siempre decimos cuando vamos a hablar de cualquier tema en neonatología. Y es que cuando nos basamos en el proceso fisiológico de el tema que estemos conversando, bien sea digestivo, respiratorio, cardíaco, em, renal, neurológico, se pueden comprender mejor estas recomendaciones de los expertos que están basadas en evidencia científica. Porque esto que vamos a conversar hoy es basado en evidencia científica. Es una recomendación de uno de los organismos internacionales que más trabaja para hacer consensos a nivel de Iberoamérica. Y después de eso, pues saber cuál es la experiencia de Javier, de Sandra, de Seinuris y de nosotros dos en este tema del uso del chupete. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos, y quienes hemos sido mamá y hemos ido a una ecografía desde temprana edad gestacional, sabemos que muchas veces cuando están en el chequeo del eco, aparece un feto con el dedito en la boca. Eso hace referencia a ese proceso fisiológico donde el feto está haciendo un estímulo para deglutir líquido amniótico, que es lo que va a hacer que se desarrolle su sistema gastrointestinal y también progresivamente ir adquiriendo una técnica que es algo instintivo. Él ni siquiera sabe que está haciendo un proceso de movimiento de la boca, de los labios, de la fuerza que empiezan a tomar los músculos de la mejilla, el macetero, para que posteriormente, cuando se inicie la lactancia materna en un recién nacido normal a término, sea una lactancia materna efectiva. Entonces, iniciemos por la parte fisiológica de lo que nosotros podemos recomendar como expertos en el uso del chupete. Sí, claro, vamos a escuchar los expertos para ver qué nos dicen con referencia a eso, lo que está mencionando Roxana. ¿Cuándo empezaría esto, lo de la succión a través de la edad gestacional? Porque sabemos que debe llegar un momento que se inicia este instinto primitivo. Entonces, tienen los micrófonos los expertos, tanto Sandra como Javier o como Seinuris también para que nos digan esa parte fisiológica, que es donde debemos de partir allí. Bueno, no sé quién empieza. De repente Javier. El que Pues, quiera. adelante, Sandra. Ya, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En realidad para mí, una vez más, es un gusto la invitación. En relación a esto, sabemos que ya desde muy temprana edad hay ciertos caracteres en lo que es la parte ya de la estimulación de la parte de deterioro, reflejo, es decir, succión de eglución. Sin embargo, esto va a ir aumentando de acuerdo a la edad gestacional, 18, y a partir de las 28 semanas ya se sabe que en intraútero ya hay esta parte de la deglución, pero el líquido amniótico que el niño, es decir, el feto, va a ir mejorando este reflejo de succión de eglución, se da a partir de las 32 a 34 semanas, en la cual ya hay evidencias, ¿no? En que el bebé, el feto aproximadamente deglute 20 ml por kilo y por hora de líquido amniótico. Es decir, un bebito a mayor edad gestacional va a ir mejorando este reflejo de succión de eglución, pero cuando de pronto tenemos bebés que nacen antes de tiempo, esto se logra cortar. ¿Y cuánto es ese líquido amniótico diario que un bebé en el útero empieza a deglutir? Estamos hablando de 500 a 1000 ml. Aproximadamente se calcula 750 ml por día.
Entonces, esto nos llama a la reflexión que en realidad intraútero el bebé ya tiene esa parte del sistema nervioso en la cual le va dando la parte importante de mejorar ese reflejo succión-deglución. Ahora, cuando un bebé, de acuerdo a la edad gestacional, nace antes de tiempo, lógicamente esa edad maduracional se va a cortar. Y lo que normalmente nosotros hacemos es esta parte, pues, de acuerdo a semanas de edad gestacional, ir corrigiendo esa edad gestacional que muchas veces se ve acortada por intubaciones, por daños neurológicos, etc. Entonces, está demostrado ampliamente de que ya el bebé intraútero, desde la parte embrionaria, 8 o 9 semanas, ya tiene este reflejo, pero aún no desarrollado. Qué bueno, qué bueno. Fíjense ustedes, como dice Sandra, que ya a temprana edad empieza a desarrollar ese reflejo. Sin embargo, no todos los bebés no nacen a término. Eh, los que nacen prematuros no han terminado de desarrollar ese estímulo como tal. Y no solo con ese estímulo de coordinar. ¿Qué dices tú, Javier, de ese desarrollo normal y lo que es la prematuridad, o sea, con respecto a la succión y el prematuro? Porque lo que nos llegan en las unidades son bebés de 30 semanas, 32, 33. ¿Cómo evaluamos ese tipo de reflejo? Sí, sin lugar a duda, la primer parte más importante es conocer fisiológicamente, pues por supuesto el desarrollo del feto en sus diferentes etapas de semanas que va teniendo y qué sistemas se están desarrollando. Ahorita específicamente nos estamos enfocando a la parte del tracto digestivo que inicia a partir de la succión, de la deglución y posteriormente pues ya el bebé va a tener que hacer una coordinación una vez que nace con la respiración. Pero conociendo la parte fisiológica, yo creo que es el parteaguas de saber si un bebé me nace, como tú bien mencionas, antes de las semanas de ser de término, pues ya sabemos el comportamiento que puede tener. Entre más pequeño sea el recién nacido, pues sabemos que este reflejo, porque a final de cuentas es un reflejo, el bebé, qué es lo que tenemos nosotros como profesionales dentro de las terapias natales, irles estimulando de forma paulatina, tampoco de una manera acelerada y pedir que todos lo hagan al mismo tiempo, de la misma forma. Siempre esta parte del uso del chupete, pues tiene que ser muy individualizada en cada recién nacido para fomentar el reflejo de la succión y deglución. Eh, Fíjense que algo que a mí me llama la atención siempre, que cuando hablamos de estos temas, y bien lo menciona Javier en este momento, es individualizar, porque a pesar de que tenemos una edad gestacional corregida, en recomendación a este estímulo de succión no nutritiva y momentos especiales en donde tenemos que realizar este estímulo, tampoco es que vamos a tener un recién nacido las 24 horas con un chupete en la boca, hay que tener a un recién nacido bien cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Que este recién nacido bien cuidado está con una alimentación trófica, agresiva, que nos va a permitir tempranamente ingresar a la nutrición enteral para crecimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces entramos a una unidad de atención y en esa unidad de atención, hablando de cuidados críticos y recién nacido prematuro, vemos un recién nacido ventilado pero desnutrido y que está recibiendo nutrición parenteral total. Entonces, allí decimos, bueno, como un paciente en estos casos de desnutrición, en este caso de catabolismo, va a tener fuerza ya
cercana a las 29 semanas de edad gestacional, que es donde se inicia la recomendación de la succión no nutritiva, va a tener fuerza para mantener ese ejercicio. Es como que si nosotros estuviéramos en desnutrición y quisiéramos ingresar a un gimnasio, no vamos a poder con esa carga de ejercicio. Entonces, es como que muchas cosas unidas para que realmente este estímulo de succión no nutritiva pueda ser funcional. Y seguimos hablando de fisiología, no hemos salido de allí. Entonces, con respecto a este tema, saber que la lactancia materna ya tiene que estar establecida desde una calostroterapia, una alimentación trófica, una analgesia no farmacológica y aún con la succión no nutritiva, porque no excede la cantidad que nos permite una nutrición y crecimiento. ¿Sí me hice explicar? Sí, La otra pregunta que debemos hacernos es la siguiente. Ya que tengo acá. Cuando hablamos de la edad gestacional, bueno, ya acabamos de decir que tenemos que individualizar. No es que por recomendación esté a las 29 semanas de edad gestacional y antes de las 34 semanas de edad gestacional con un peso menor a 1500 gramos, porque tenemos que engordar ese recién nacido prematuro para que salga entre 1500 y 1800 gramos. Pero debemos saber en qué condiciones está ese bebé. Con eso individualizamos. Eso como cuando nos preguntan, bueno, ¿cada cuánto hay que movilizar al recién nacido? Eso no tiene horario. Eso de que colocaban anteriormente, que moviliza al recién nacido cada 2, 3, 4 horas, eso ya hay que eliminarlo. Es cada vez que el recién nacido lo necesite, porque estamos trabajando en los prematuros bajo el protocolo de manipulación mínima. Este caso es igual. Es saber reconocer en cuál recién nacido nosotros realmente podemos ir. Primero iniciar este proceso y posteriormente ir avanzando. ¿Cuáles son las características anatómicas y estructurales que me permiten una cavidad oral que me va a facilitar este proceso de succión-deglución? Hay unas preguntas muy buenas en el chat. ¿Quién quiere hablar? Javier, Seinuri. Hola, saludos a todos. Este, eh, Rosana, dijiste algo muy imprescindible, que es la individualización en la atención a los recién nacidos, ¿verdad? En este caso, al recién nacido pretérmino. Siempre se debe individualizar, por lo menos en este caso que estamos hablando de los recién nacidos pretérmino, según su madurez gestacional, su estado neurológico, en qué condiciones tenemos al paciente en ese momento cuando vamos a hacer el estímulo. Tenemos un paciente que nace, vamos a colocar de 29 semanas, paciente intubado, un paciente que luego de pasar su proceso de intubación lo pasan a CPAP y fisiológicamente, o sea, el bebé empieza a realizar su reflejo de succión. ¿Qué evaluamos? Evaluamos un paciente que esté
neurológicamente estable, ¿verdad? Dentro de su cuadro. Un paciente que no tenga malformaciones a nivel de la cavidad oral que nos impida realizar este estímulo, y que no tenga por lo menos ninguna cardiopatía. Estos serían como que las contraindicaciones de lo que, de lo que nos limitaría a iniciar un estímulo de succión no nutritiva en el caso de estos pacientes recién nacidos pretérminos. Más que todo eso es lo que valoraríamos en ellos al momento de nosotros iniciar con este estímulo. Sí, yo igual coincido con Señuri que la parte también muy importante de nosotros dentro de las terapias neonatales, en primera instancia debemos saber que estos bebés, su problema principal de base por la edad que tenemos es el problema de índole respiratorio. Posteriormente, yo creo que una vez que el recién nacido llega a una estabilidad hemodinámica en todos los aspectos que nosotros consideramos que ya el bebé no está descompensado, ya está en una fase donde nosotros podemos empezar a hacer este tipo de estímulos, dar inicio lo más pronto posible, pero sin lugar a duda, también descartando o más bien valorando y complementando diagnósticos de que el bebé no tenga otro problema que lejos de ayudarle cuando iniciamos con la estimulación del chupete, podamos generar un problema. Una vez que ya está estable el bebé y nosotros valoramos que es el momento idóneo de iniciar este proceso, en conjunto, de igual manera si ya se pudiera entrar los padres de familia, la participación y sin lugar a duda también marca una parte muy importante y esto lo vemos en las diferentes unidades y la experiencia que yo he tenido, es que en ocasiones nuestro mismo grupo de trabajo, el cambiar un turno, empiezan las dificultades de por qué lo están haciendo y nosotros no, y empieza una serie de conflictos, cuando primero creo que tenemos que ponernos de acuerdo el equipo de trabajo hasta qué objetivo vamos a llevar este tipo de estimulación del recién nacido, ¿no? Esa parte es muy importante y una vez que nosotros como equipo verdaderamente estamos convencidos de que esto es un beneficio para el neurodesarrollo y estímulo para el recién nacido prematuro, adelante, todos en conjunto veremos y podemos estar a cargo de los recién nacidos las 24 horas completamente con el mismo objetivo de la neuroestimulación del recién nacido. Sí, claro. Fíjense, algo que están diciendo aquí que es muy claro. No es colocar el chupete, el chupón, muchas veces le llaman pacificador, por ponérselo, o sea, dejárselo ahí permanentemente. Esa no es la idea. O sea, se está colocando con un objetivo, con un fin. Por ejemplo, lo que estaba diciendo tú ahorita, Javier, con referencia a la parte de oxigenación. Fíjense ustedes que hablando de oxigenación, por supuesto, también tienes que saber en qué momento lo vas a colocar. Por ejemplo, por supuesto, si el paciente está intubado y la intubación es orotraqueal, no vas a poner un chupón allí. Pero si el paciente tiene un CPAP o tiene una cánula nasal, ¿qué recomiendan? Poner un chupón. ¿Por qué? Porque el chupón va a permitir esa presión, que se mantenga la presión positiva cuando el bebé abre mucho la boca. O sea, si usted está viendo, por un ejemplo, para poner un ejemplo, y no siempre pasa esto, pero le pudiera pasar. Usted pone un CPAP de burbuja y usted ve que la burbuja no está haciendo el efecto, o sea, no está burbujeando. ¿Qué pudiera pasar con eso que no está burbujeando? Uno, que el sistema de oxigenación o de presión no está activo, o sea, no está efectivo. Y otro, que el bebé tenga la boca abierta por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que recomienda allí? Si el bebé no tiene mucha dificultad respiratoria, el bebé está hemodinámicamente estable, bueno, usted le puede poner el chupete y cuando él succiona, cierra la boca y la presión positiva se hace más efectiva. Por eso que no podemos decir, no, tiene CPAP, no le podemos poner un chupete. Sí le pueden poner un chupete. Tiene cánula nasal de alto bajo flujo, no le podemos poner chupete. Sí le pueden poner el chupete. La diferencia anatómica del recién nacido y de los adultos es muy diferente.
y están creadas precisamente para eso. Por ejemplo, para que el bebé coma y pueda respirar normalmente. Nosotros no podemos hacer muchas de las cosas que lo que hace el recién nacido. Entonces, esa parte de anatomía y esa parte de fisiología es que la que nosotros tenemos que saber para poder decir, esto lo puedo utilizar en tal situación. Eso debemos considerar siempre en qué momento poner el chupete. Y otra cosa con respecto al chupete, de no colocarle por tanto tiempo o tiempo prolongado. Si es un bebé pretérmino y nosotros le colocamos el chupete las 24 horas porque vemos que se calma así, esa succión va a hacer que queme caloría al bebé. O sea, que queme más caloría. ¿Y qué hace esa quemada de caloría? Baje de peso. Entonces, la succión, el chupete o la succión no nutritiva no es prolongada, es intermitente, es corto plazo, corto tiempo. Vamos a meternos eso en la cabeza, es corto tiempo cuando sea necesario. ¿Cuándo es necesario? Bueno, aquí lo estamos hablando con los expertos. Sandra, ¿qué otra oportunidad nosotros deberíamos colocar el chupete, además de lo que ha dicho Seinuri y Javier, y bueno, Sí. lo que también he complementado yo con el CIPAP? Sí, como la misma literatura lo demuestra, el chupete se va a dar a los bebés de 34 semanas para adelante. ¿Por qué? Porque hay que ver el tema de maduración neurológica, ¿no? Sabemos que a las 34 semanas, si el bebé tiene el reflejo de succión de eglución coordinado, entonces, si de repente nosotros pretendemos colocar a un bebé menor de 28 semanas, por ejemplo, menor de 34 semanas, definitivamente ese reflejo de succión de eglución no se va a dar coordinadamente. Entonces, no se da, como ya lo han abordado los colegas, en todos los niños, excepto hay que hacer una valoración individualizada, en la cual hay que ver esta parte riesgo-beneficio. Estoy leyendo algunas preguntas ahí de algunas colegas. Lógicamente sabíamos que este tema generaría mucha controversia por el tema que ya habíamos estado comentando anteriormente, ¿no? La idea de tener el uso del chupón, según la evidencia científica, no es que vamos a tener a un paciente las 24 horas del día, son para momentos en los cuales se requiere hacer cierto tipo de procedimientos. La experiencia de Javier, por ejemplo, en la parte de México, no hay un consenso al 100% en la cual podamos decir vamos a trabajar como parte de succión no nutritiva en la cual podríamos utilizar la sacarosa, ¿no? Al 24% para disminuir la parte de catecolaminas y más bien producir endorfinas, en la cual esto va a mejorar la parte de neurodesarrollo, pero a su vez también la disminución de la producción del gasto calórico. ¿Por qué? Porque sabemos que un bebé normalmente que está activo, que llora continuamente, hay mayor gasto metabólico y consumo de energía y esto no le permite ganar peso. Entonces, no es que se va a dar esta succión no nutritiva las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque esto también se ha visto pues que cuando un bebé de repente está mucho tiempo con el chupón va a haber una deformidad a largo plazo de la parte dental, ¿no? Cosa que el objetivo de este chupete no es estar las 24 horas del día, sino para procedimientos, y esto es más, está demostrado según la evidencia que aminora el reflujo gastroesofágico que a veces se da con el tema de la sonda orogástrica. Entonces, tendríamos lógicamente que evaluar situaciones personalizadas para ver en qué tipo de niños se emplea esto. No sé si me permiten responder la pregunta de una colega que hace, ¿qué haríamos en el caso de estrategias para fortalecer el reflejo de succión de eglución? Acá sí vemos un niño que ha tenido un daño neurológico. Este bebé va a demorar mucho tiempo más en mejorar ese reflejo de succión de eglución. Para esto vamos a requerir el apoyo ya de un terapista físico, ¿no? En la cual
vamos a mejorar la parte orofacial. Entonces, eso sería mi comentario. No sé, Javier, me parece que tú deseas abordar algo más en relación a esto. Sí, sin lugar a dudas, Sandra, esta parte es muy importante. En el sentido, por ejemplo, tuviéramos un recién nacido asfixiado, un recién nacido que ya lleva con nosotros varias semanas en la terapia neonatal y su estado neurológico en el sentido, por ejemplo, de que desarrolló una hemorragia intraventricular no catastrófica de una grado 4, sino una grado 3, 2, donde definitivamente todos estos aspectos, como hace rato lo mencionaron, primero hay que ver el sentido, qué más tiene el recién nacido que pueda interferir para que este reflejo de succión no pueda llevarse a cabo de una manera más fisiológica posible. Son varios aspectos que tenemos que considerar en el sentido de que el recién nacido pretérmino no solamente es pretérmino en el sentido de que no cumplió las semanas de gestación para estipular que fuera un recién nacido de término. Sabemos que el recién nacido prematuro es prematuro en todos los sistemas y en todos los aparatos, llámese neurológico, digestivo, cardíaco, respiratorio, inmunológico, en todos los aspectos el bebé es netamente, así como tal su nombre, es un prematuro que no es todavía está su organismo totalmente capacitado para sobrevivir de forma independiente, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que sí es importante valorarla en conjunto con el equipo médico también aquí. Es importante esta parte. Esto del uso del chupete no solamente va enfocado a la parte del ámbito de enfermería, sino tiene que ser en conjunto con el ámbito del área médica, ¿no? Algo importante, que es lo que queremos enfatizar. Estamos hablando de un tema del uso del chupete, aquí en República Dominicana se le dice bobo, de un rango de edad gestacional. Estamos hablando de un rango de 28 a 29 semanas hasta 34. Estimular el reflejo de la succión, ¿verdad? No nutritiva. Entonces, tenemos estos pacientes en este rango. Compañeros, no nos limitemos. Si la fisiología nos está hablando y nos está diciendo que a partir de las 28, 29 semanas hasta las 34, por lo menos de las 28 a 29, ya está el reflejo de succión de glusión y ya a partir de las 34 ya tiene una coordinación de succión, deglución y respiración. Iniciemos. ¿En qué etapa? ¿En qué momento? En momentos de estrés, en momentos de lloro, en momentos de que vamos a extraer una muestra, que vamos a canalizar, en momentos que se va a hacer algún procedimiento. En esta etapa es que podemos hacer los estímulos. Vemos, y los que trabajan en el área neonatal, vemos esos pacientes de 39 semanas, de 29 semanas a 28, esos pacientes que después que se extuban y lo pasan en CIPAC, que uno dice, ese muchacho es intranquilo, mira cómo se mueve. Estamos hablando de un estrés y una inmadurez del paciente que lo hace comportarse de esa manera. Entonces, ¿qué hace el personal de enfermería? Ayudarlo a regular su estado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Identificamos. O sea, lo que está en carrera de la salud es como que, bueno, el mismo Dios, no sé, nos ha abierto la forma de mirar las cosas diferentes, de identificar, de evaluar, de mirar de esos pacientes que no hablan, pero mirarlos y escucharlos, aunque no hablen, escucharlos. Entonces, como tenemos eso tan desarrollado, allí miramos un paciente en un momento de que empiezan a colocarse estresados, un paciente que ya empieza a saber de que está tranquilo, está pasivo, pero está con el reflejo del chupeteo, que no es como una succión profunda, sino un chupeteo. Vemos como que la boquita empieza a moverse. Allí podemos aprovechar y colocarle el bobo para estimular ese reflejo. Bueno, algo que debemos considerar es que la succión y deglución no vienen juntas. O sea, es algo que se desarrolla a través del tiempo y a través de la práctica. Y como lo decía principalmente, creo que lo dijo Sandra, que en la vida intrauterina se inicia ese desarrollo, se inicia esa práctica
de succión, deglución, porque en la vía intrauterina el bebé deglute también. ¿Por qué hace ese proceso de deglución? Bueno, se está preparando para la vida extrauterina. Así como el bebé en la vida intrauterina tiene movimiento respiratorio, aunque no haga ningún intercambio gaseoso, tiene movimiento respiratorio, precisamente es para que cuando vaya en su vida extrauterina se pueda defender por sí solo. Pero como dice Javier también, nacen prematuros y no solo nacen prematuros de la succión, nacen prematuros de todos los órganos. Y esa prematuridad, por supuesto, hace esa disincronía también de succión y de deglución. Es allí donde entra muchas intervenciones en el área de neonatología, como la colocación de sonda sin ninguna estimulación. Y es lo que decía Seinuris, que, bueno, esos bebés que están intubados por mucho tiempo y después los extuban y después quieren darle la alimentación y que el bebé coma normalmente. O sea, si tú no lo has estimulado nunca y tú le quieres dar, y no estamos hablando de biberón, vamos a hablar de vasito, dale leche materna por vasito. Es un bebé que va a sacar la lengua, un bebé que va a tener sincronía, un bebé que se puede ahogar porque no tiene esa coordinación. Succión, deglución. Es allí donde el personal, no solo de enfermería, sino de médicos, tienen que coordinar y empezar a ejercitar estos recién nacidos que están por mucho tiempo con un sistema de oxigenoterapia o con sonda. Si el bebé tiene sonda orogástrica, igualmente se le tiene que estimular la succión. Yo le estoy dando la alimentación, a pesar que se la estoy dando con sonda, yo le tengo que poner, al momento que le estoy dando la lechita al bebé, por la sonda, tengo que ponerle el chupete o el pacificador o el chupón, o no sé cómo que le dice Seinuri allá en República Dominicana. Bobo, bobo. Bobo. Ajá, entonces la succión, mientras tú le estás dando la alimentación, porque el bebé va a sentir algo y va a sentir que le cae algo, entonces él va a relacionar esa succión y esa deglución. Entonces, esos son ejercicios que nosotros tenemos que empezar a hacer. Tenemos que empezar a hacer, miren, y no es que lo estamos diciendo nosotros, sino que esto está basado en evidencia. Por ahí Zoila Cárdenas está pidiendo mucha evidencia. Me encanta mucho, Zoila, que hables así o que hablemos así. Ajá, muéstrenme las evidencias, porque allí es donde nosotros podemos dar los contextos. Mira, esta es la evidencia de esto y por qué eso lo tenemos que hacer. Y no va a haber ningún bloqueo de que no, porque es que lo están diciendo nada más. No, esto está basado en evidencia y aquí le vamos a mostrar la evidencia. Miren, nosotros, entre los expertos, la licenciada Roxana y mi persona, nos basamos en el mini consenso del cuidado del neurodesarrollo, del chupete, del prematuro, del CIBEN, de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. Claro, también nos basamos en algunas otras evidencias, y esas evidencias nosotros las vamos a publicar en nuestro Instagram para que ustedes los tengan, sino que no queda claro con las referencias. ¿Algo que Bueno, decir? Zoila, sí, tu redacción está muy interesante porque se nota que tienes inquietud en la justificación de cómo yo ingreso un chupete a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Es lo que yo entiendo de tus preguntas. Volvemos a la parte fisiológica. No se trata solamente de lo que tenemos en avance tecnológico, sino de cómo ese avance se ha desarrollado en base a procesos fisiológicos del neonato. Cuando tenemos conocimiento del proceso de succión, deglución en el feto, porque todo esto está basado en un proceso fisiológico fetal, o sea, lo que tiene que ocurrir en un embarazo normal, en un feto dentro de su útero, para que se desarrolle el sistema digestivo. Cuando nosotros conocemos este progreso, es lo que nos permite decidir fuera del útero cuando iniciamos una succión no nutritiva con chupete. Entonces, hay que tener en claro dos cosas.
lo que es succión no nutritiva, que es utilizar cuando estamos colocando una sonda orogástrica, cuando estamos realizando algún proceso de donde vamos a producir dolor, pero ya aquí no como succión no nutritiva, sino como analgesia no farmacológica. Entonces aquí utilizaríamos la sacarosa más el chupete. Esa es la manera que nos permite a nosotros saber en qué momento vamos a promover y a estimular el uso de la succión no nutritiva para el desarrollo de esta transición de alimentación que va desde, repito, la succión no nutritiva a la succión que sí va a permitir nutrición y crecimiento. Porque ya aquí no vamos a utilizar un chupete, y aquí vamos a utilizar de hecho, esta succión no nutritiva la podemos utilizar con un seno materno vacío, con un seno que previamente fue extracción de leche. Y sí, estamos claros que esta estimulación puede generar nuevamente la producción, porque hay unas mamás pues, que producen más leche que otras, y si reciben esa educación desde el ingreso del recién nacido a la USIN, pues hay madres que van a tener suficiente leche durante toda la hospitalización del recién nacido. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí lo que queremos es algo que nos permita que este recién nacido progrese en el desarrollo de su sistema digestivo, que nos permita limitar el proceso de dolor en procedimientos dolorosos. Y en la vida extrauterina por recomendación, como ya lo hemos dicho, para succión no nutritiva entre las 28 y las 29 semanas de edad gestacional. Y cuando ya tenemos una succión coordinada con deglución y respiración, es en aquel recién nacido que está estable neurológicamente en una edad gestacional entre las 33 y las 34 semanas. Eso es lo que nos dice la teoría, eso es lo que nos dice la revisión de la evidencia científica. Entonces, no es un tema atado de los cabellos de qué manera yo ahora vengo y digo que puedo utilizar chupete. No, es una cuestión de imprimir el consenso, el primer consenso de nutrición de CIBEN, que fue por allá, creo que en el 2016, si mal no recuerdo, y este mini consenso acerca del uso del chupete como succión no nutritiva y analgesia no farmacológica y sentarse con los grupos de trabajo a analizar las recomendaciones de los expertos, porque para que ese consenso pueda salir a la luz pública, pues primero se sentaron expertos de muchos países de Latinoamérica, hicieron revisión de evidencia científica actualizada, hicieron una conclusión y recomendaron. Entonces es allí en donde nosotros, no solamente con este tema de succión, con el tema de la nutrición parenteral total, con el tema de los accesos vasculares, o sea, con todo. Es una cuestión de organizarnos con nuestro grupo de trabajo para que las cosas puedan ir en avance. No nos quedemos en lo que pues hacíamos hace 5 años atrás, que ya tiene una actualización. Con respecto a lo que mencionas de la bioseguridad, pues también es una cuestión de los protocolos del manejo de los procesos asépticos dentro de tu hospital. Esto es como que si tú tuvieses un recién nacido de 42 semanas, 45, 46, que no tiene nada que ver con el prematuro, pero que ya tiene alimentación enteral completa. No tenemos a la mamá que le dé el pecho, le damos leche materna, pero por tetero. Entonces, te pregunto, ¿cómo se hace el manejo de ese tetero en la institución hospitalaria en donde tú estás? Con el uso del chupete es igual, el uso del chupete es individual, es para cada paciente, no tiene por qué pasar de un paciente a otro. Em, ¿Qué más? No sé Eh, si quieren Javier, me acotar sin parece algo lugar, que más. quiere aportar.
Sí, yo quisiera, más que ir a la parte de la evidencia y las guías y todo esto, yo creo que una parte muy importante, y eso se ve en todos los hospitales, al menos en México, es que sin lugar a dudas, en ocasiones tenemos una sobresaturación de prematuros y lo que nos interesa es principalmente que el recién nacido suba de peso y a la vez el reflejo de que coma por sí solo nos interesa muchísimo y entonces siempre es la pregunta, ¿quiero que suba de peso o quiero que aprenda a succionar para yo poder egresar y tener lugares en esa terapia neonatal? Entonces, si esta alternativa, el uso del chupete, me está facilitando para que el recién nacido más prontamente empiece a ser independiente en poderse alimentar por sí solo, ya en un periodo más adelante que se puede egresar lo más pronto posible de las terapias neonatales, yo creo que es donde más que nada que debemos enfocarnos en los beneficios que se tienen de este uso para fomentar el pronto egreso del recién nacido prematuro, ¿no? En otras instituciones, en otros países, inclusive se recomienda que una vez que el recién nacido cumple estos requisitos de un peso mayor de 1500 gramos, más de 34 semanas, con buena succión y dilución, se puede egresar con un seguimiento domiciliario que es muy importante de la enfermera neonatal que debe de seguir al bebé. No solamente es ya lo egresé de la terapia neonatal, intermedia, intensiva y ahí se acabó mi trabajo. No, es saber realmente qué va a pasar con este recién nacido en su domicilio. Fíjate que aquí hacen unas preguntas interesantes y vamos a ir respondiéndola también. Nicolás creo que hablaba del tamaño y Mario, Mario Nicolás Pons, él habla del tamaño y por supuesto como un recién nacido es el número 1, o sea, ese es el tamaño del recién nacido. Y por aquí otra colega de Perú hablaba del material, eso lo habíamos hablado antes de iniciar nuestras masterclass, habíamos hablado que, bueno, los dos materiales que existen, silicón y látex, en este caso sería de silicón, uno de los más recomendados porque son enteros, o sea, en una sola pieza, o sea, no son armados de dos piezas. Y con respecto a Zoila, que hizo una pregunta larga, pero bien formulada con respecto a lo que es que cómo podemos garantizar que su uso no interfiera con el establecimiento de lactancia materna exclusiva y no genere dependencia sensorial ni incremente riesgos asociados a la bioseguridad y todo eso. Bueno, aquí te tengo, Zoila, un estudio, igualito ya lo pasé, un estudio que es una metaanálisis, una revisión sistemática con metaanálisis publicada en el 2016. Esto incluyó 3 ensayos clínicos aleatorizados de 1915 infantes y analizó los efectos del uso de chupete en la duración de la lactancia en recién nacidos a término, motivados para amamantar. Los resultados clave se resumen así. Es decir, a pesar de la asociación observacional con destete temprano y los estudios aleatorizados que se realizaron, mostraron que no hubo efecto significativo del chupete en la duración de la lactancia exclusiva o parcial hasta los 4 meses, ya sea introducido desde el nacimiento o desde establecida la lactancia materna. Es un estudio, ya te lo pasé allí también, lo puedes leer. Con referencia a la otra pregunta que hablaban de la muerte súbita, también hay estudios con referencia a eso de la muerte súbita. Disminuye el chupón, disminuye la probabilidad de muerte súbita en el lactante. La cuestión es como dicen por allí en el chat. Mira, aquí estamos hablando de periodos cortos, no dejárselo todo el periodo neonatal y parte de la lactancia materna. Periodos cortos porque lo que estamos buscando, como dice Javier, también que nuestros prematuros ganen peso. Y si se la mantiene succionando, ese prematuro va a perder peso. Esa era mi intervención que quería hablar de los chats que teníamos por allí. Fíjate No sé si que en me el permite un consenso, momentito, Roxana, ajá, no sé si me permiten acotar algo en relación a esa parte. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando tenemos bebés con cardiopatías, ¿no? En las cardiopatías, especialmente las cianóticas,
en las cuales en general en las cardiopatías hay restricción de volumen de agua y a veces a aquellos bebés en las cuales por el tema de la sobrehidratación o la congestión cardiopulmonar se restringe el volumen y se emplea fórmulas en la cual, es decir, lactancia materna fortificada para hacer que el niño gane peso y no pierda más bien más peso o energía. Por ejemplo, en aquellos niños vamos a observar irritabilidad, llanto continuo, porque de pronto le estás restringiendo un volumen de leche. Estos niños, por ejemplo, los cardiópatas, tienden a bajar peso, no ganan. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Es buscar las leches fortificadas al 4% o das de repente 20 calorías en una onza. Entonces, ahí la pregunta también va, ¿cuánto podemos dar de repente a estos niños para minorar estrés, favorecer el neurodesarrollo chupete? Ahora, en relación, por ejemplo, acá hay una pregunta, ¿en qué momento el uso de chupete puede interferir con la lactancia materna en los prematuros? Ya estamos definiendo que el uso del chupete no es las 24 horas del día, es para procedimientos. En el caso de mi hospital, por ejemplo, nosotros no tenemos un protocolo establecido para el uso de la succión no nutritiva. ¿Por qué? Porque nosotros de pronto colocamos un PIC y si el médico en ese momento indica un tratamiento farmacológico, se administra. Pero de lo contrario, el bebé a veces está irritable, sobre todo para colocar PIC. En ese momento sí damos, ¿no? Dextrosa al 33% que hace reemplazo de la sacarosa al 24%, pero como tal un protocolo de tratamiento no farmacológico y succión no nutritiva no lo tenemos. ¿Por qué? Porque esto va a generar de pronto en el bebé un mayor consumo, inclusive los estudios dicen mayor consumo de oxígeno, mayor catecolaminas, en la cual tenemos que ver este riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, para llegar a la conclusión, la idea de abordar este tema, el uso del chupete y este mini consenso del 2021 de CIBEN, era ver qué tanto nosotros estamos dispuestos a mejorar esta succión no nutritiva con el uso del chupete. Pero sabíamos también que esto iba a generar controversia en relación a la lactancia materna, como ya lo habíamos abordado, ¿no? Antes de iniciar este conversatorio, en la cual, como ya también la experiencia de Javier y los demás ponentes es que esta succión no nutritiva nos permita, uno, mejorar reflejo de succión de eglución en aquellos niños, por supuesto, en una evaluación individualizada en la cual nos podría minorar estrés, porque sabemos también la parte de la edad gestacional. Un niño a término va a tener una mejor coordinación, succión de eglución y la autorregulación. ¿Por qué? Porque un niño a término lo que va a hacer es esto, ¿no? La mano normalmente tiende a llevar a la boca, pero un prematuro no. Y en un prematuro para que autorregule es mucho más difícil. Entonces, es importante en realidad hablar de cuánto estamos preparados para el uso de este chupete en la succión no nutritiva. Eso ha sido mi aporte y yo espero en realidad que de repente se llegue a una conclusión en la cual no se genere controversia en lo que es lactancia materna y el uso del chupete con la finalidad que es la succión no nutritiva. Bueno, la evidencia científica dice que no interviene en el proceso de la lactancia materna, utilizándola para crecimiento. Yo me pregunto
con todas estas respuestas que han salido en las publicaciones, con cosas que han escrito ustedes hoy, con esto de siempre tener que vencer un mito cultural y también comentarios que se generan de los mismos profesionales que se encuentran como equipo multidisciplinario con el tema de hoy, con el uso del chupete. Si no estamos utilizando el chupete, el dedo, el pezón de la madre para succión no nutritiva, analgesia no farmacológica, ¿cómo estamos estimulando este proceso de succión, deglución, respiración del recién nacido prematuro? Solo por instinto se lo pegamos directo al pecho de la madre, le damos un tetero. ¿Qué estamos haciendo? Y de hecho, sería una excelente pregunta de investigación, porque son muchos los temas en neonatología que están muy avanzados en evidencia científica, pero cuando vamos a las unidades de atención, seguimos trabajando en la época de los dinosaurios. Entonces, ¿qué Roxana, debemos hacer? Lo en esta primero es parte que yo creo, definitivamente necesitamos profesionales especializados. Y segundo, que definitivamente tenemos que sentarnos como grupo de trabajo a avanzar en la evidencia científica y hacer cambios pertinentes con nuestros pacientes. Roxana, apoyando esta parte, ahorita se me viene una pregunta, como tú dices, de investigaciones, eh, o sea, en las unidades, ¿qué parámetros? Sabemos que existen ciertos parámetros. Si tú estás alimentando un recién nacido que tuviste desde las 29 semanas, ya llevas a la semana 33 y estás alimentándolo a través de sonda orogástrica, ¿en qué momento dejas tú de utilizar esa sonda o bajo qué criterios, bajo qué parámetros tú decides, ya le puedo empezar a dar la succión de forma, ahora sí, fisiológica? ¿Qué hago yo para retirar esa sonda? Le empiezo a hacer estos estímulos, se la quito de un solo golpe y le empiezo que empiece a succionar. Todo ese tipo de situaciones son las que yo creo que sí se deben de sentar, como tú dices, y decidir, a ver, lo individualizamos, este niño tiene 30, pero mira, tiene excelente succión, dale. Este ya tiene casi 34 y tuvo otras condiciones, hay que trabajar más en ese estímulo. Ajá. Ahora, la succión no nutritiva no solamente va en ese aspecto del estímulo del sistema digestivo, habla una parte muy importante sobre el consuelo. No hemos hablado también la parte del sueño, que cómo está alterado en las unidades de cuidados intensivos por el ruido, la luz. Y el chupete puede ser un factor muy importante para fomentar el sueño del recién nacido. Un recién nacido con sueño, no solamente el periodo largo, sino el sueño profundo, por supuesto que también va a ayudar a mejorar su estancia y su pronta recuperación de las unidades de cuidados intensivos. Sí, el Javier, sueño Bueno, récord. ya de aquí sacamos un trabajo de investigación. Ahora sí, pongámonos a trabajar. Sí, es no, con que respecto a lo sí, que estaba hablando Javier, y disculpe, licenciado Johnny, sí, eh, nosotros vemos la evidencia científica en nuestras unidades, nosotros mismos vemos, como estaba diciendo el licenciado, esos pacientitos de que ya han superado tubo, han superado CIPAP, ya están en casco, siguen con su sonda y están lentos para la succión. Claro, nos habla de una fisiología que va poco a poco el paciente haciendo su madurez, esperando su edad gestacional que vaya cumpliendo los extrauterinos, pero si no hay ese estímulo, si no ayudamos un poco a que ese estímulo se mantenga, ese reflejo de estímulo se mantenga presente de la succión, vamos hasta a atrasar muchas veces la de alta o vamos a colaborar a atrasar la de alta. ¿En qué sentido? Esos pacientes que, ay, pero este bebito, mira, está respirando bien, no hace apnea, pero no quiere succionar, pero no está succionando, pero está lento en la succión. Entonces, creo que nosotros como profesionales de enfermería, sí, si primero nos capacitamos, nos estamos capacitando ahora, pero si estudiamos, si empezamos a ver
desde otro punto de vista y de conocimiento las cosas, creo que sería de excelente beneficio para esos recién nacidos en cuanto a nuestro cuidado y nuestra atención con ellos. El consenso es específico en las recomendaciones del uso del chupete. Durante la alimentación por sonda, es un momento, yo creo que es el más espectacular de todos para estimular el proceso, cuando ya está la edad gestacional. Porque si nosotros colocamos unas gotitas de leche materna en la boca y eso le va a producir esa sensación de succión, también rozando el dedo en la boquita para que empiece a mover los labios y lo demás va por sonda porque todavía sigue en gabaje. Ese es uno de los momentos precisos para iniciar el estímulo. En la transición de la alimentación por sonda a la alimentación con seno materno. De allí vamos directamente con el seno materno. Sonda, chupete, seno. En signos de llanto o estrés, que el recién nacido no se calma, pues podemos utilizarlo. En la succión con la sonda orogástrica, que se despierta para alimentarse con o sin signos de estrés. Y saber que necesitamos apoyar a los padres para que también nos apoyen en este proceso. Y bueno, después hay muchas otras recomendaciones en el consenso. Nosotros el día de mañana, lo vamos a estar publicando por nuestra cuenta de Instagram para que ustedes lo puedan descargar y lo tengan allí y lo puedan revisar. Claro, pero no es solo quedarse con eso, hacer como hicimos nosotros también. O sea, nos centramos en este mini consenso, por supuesto, es un mini consenso, pero investigamos otras evidencias científicas como la que hemos aportado a las personas que nos preguntaron en el chat y muchas de esas respuestas también vinieron de otras evidencias, porque es que las evidencias están allí. O sea, no es que yo tenga un deseo, no, ahí está la evidencia y la tenemos que utilizar. Algo debemos estar claro, muy claro con respecto al chupete. Una cosa es el chupete en el servicio de neonatología y otra cosa es el uso del chupete en el hogar. Todo es totalmente diferente. O sea, tenemos que dejar claro eso porque entonces, no, que estaban recomendando el chupete y el bebé ya está en el hogar. No, eso es totalmente diferente. Ya Roxana lo está diciendo, hay ciertos criterios para decir, vamos a usar el chupete o no. La cuestión es que hay muy pocos protocolos, como todo en neonatología, para decir, bueno, como decía Javier, le damos succión, cuándo le vamos a colocar chupete, 24 horas, cuándo le quitamos la sonda, si lo colocamos o no se lo colocamos, eso también es importante. Fíjate que aquí Mario Nicolás Pon publicó algo muy interesante que dice, como aporte, en el 2024 desde Portugal se elaboró un consenso sobre alimentación enteral oral en prematuros, sobre todo enfocado a A mayores los de mayores 33 de años 33 semanas, y tiene como alternativa el uso de chupete. Está el uso del interesante, hay que chupete. buscarlo. Lo vamos a copiar, lo vamos a buscar porque nosotros somos así. No nos quedamos con esa. Siempre buscamos, investigamos porque eso nos parece interesante y tratar de buscar la evidencia científica e implementarla en nuestro servicio, ese es el deber ser. Gracias, Mario. Bueno, fíjense todo lo que se puede conseguir con este tipo de conexiones totalmente gratuitas. Eh, Ustedes también pueden solicitar algún tema y cuando haya la disponibilidad, porque esto es un consenso también, nos reunimos y hacemos este intercambio de saberes. ¿Pueden, por favor, ayudarnos? Si le toman un capture a lo que tienen ahorita en pantalla, lo publican en sus redes sociales y nos etiquetan para que nosotros podamos hacer, más presentes en otros colegas que también necesitan esta información. Es como que nosotros lleguemos con ese gusanito de la curiosidad a poder
y poder llegar a estos colegas en donde dice, bueno, mira, ven acá, estos están hablando del uso del chupete, ¿y qué es esto? Y van y ven este rato de conexión en donde hemos estado analizando los beneficios de utilizar el chupete en el recién nacido prematuro. Entonces, pues eso se lo vamos a pedir. Nosotros no nos enriquecemos porque como los otros influencers que publican y publican y publican y ustedes ven que tienen millones y millones de likes y eso les hace recibir un pago de las plataformas. Nosotros no estamos en esas condiciones, nosotros estamos aquí para llevar capacitación continua a todos los profesionales de la salud neonatal. Y ha sido nuestro objetivo siempre. Yo creo que si ya las plataformas no nos pagaran por lo que hacemos, yo ni yo, pues ya fuésemos millonarios y todavía no lo somos. Todavía no nos ganamos la lotería con este tema. Bueno, ya casi que estamos finalizando, ya tenemos Estamos hora ya. concluyendo, sí. Sí, nuestros expertos ya tienen otras actividades, o sea, no paran aquí, no se van a ir porque se van a dormir, sino porque tienen otras actividades. Quería invitarlos a todos los que están conectados. El día de mañana, 18 de junio, vamos a iniciar nuestro curso de lo que es gestión y manejo del duelo y la muerte del neonato hospitalizado. Es un curso que tenemos muy especial, un curso muy bonito que se desarrolló conjuntamente con la licenciada María Eugenia Barreto. Ella es tanatóloga, experto en gestión del manejo del duelo. Y vamos a iniciar el día de mañana 18. Son 3 fechas, 3 módulos. Además de esos 3 módulos, 18, 25 y 2 de julio. Además de esos 3 módulos, también se van a tener como unas prácticas aparte. Entonces, es un curso que va a estar muy genial. Si quieren más información, miren, en nuestro feed de Instagram de Red Beneo está toda la información. Les aconsejo que no se lo pierdan porque María Eugenia, cuando ustedes vean el curso, el primer día se van a enamorar, ahí nos va a dar la herramienta de cómo enfrentar ese momento a veces que se nos hace tan difícil enfrentarlo tanto por la madre, por el profesional, nuestros amigos, a nosotros mismos también nos cuesta enfrentar la muerte. Y eso cada día nosotros lo vemos en nuestro servicio de neonatología porque nuestros recién nacidos llegan muy delicados y hay bebés que nos fallecen lamentablemente y ese es el momento que nosotros tenemos que tener estas herramientas que nos van a dar este curso de gestión y manejo del duelo y la muerte por el neonato hospitalizado. Así que ya con esto estamos casi finalizando. Vamos a esperar a nuestros expertos también que den su palabra de finalización. De verdad que o sea, hay unos puntos que se pudieran tocar en esto, pero ya en hora del tiempo tenemos que ir cerrando y de verdad que me pareció fantástico. Fíjense que era un tema o que se creía que era un tema muy sencillo y fíjense todo lo que sacó. Evidencia científica, experiencia, controversia, personas discutiendo y debatiendo aquí. Entonces, sí fue un tema interesante. De verdad que sí. Sacó Sí, punto este tema. Johnny y Rosana, gracias en realidad por siempre tenerme presente a través de Red Veo Neo. Y yo, como ya les dije, Perú es su casa, están cordialmente invitados para también que ustedes puedan venir a aportar un poco más, no solamente en mi hospital. Ahí han tenido las preguntas de la licenciada Zoila, que es mi jefa, ¿no? Y en realidad a nosotros nos gustaría seguir tocando más de estos temas, que sabemos que la parte importante es ir creando una cultura diferente en el área neonatal, porque el fin de nuestros cuidados siempre van encaminados a que nosotros tenemos que tener mayor apertura y conocimientos, y eso enriquece también no solamente a nosotros como profesionales, sino también a los bebés. Gracias una vez más, Johnny, Rosana, Javier, Seinuris, por la invitación y cuando gusten estamos nuevamente para volver a abordar estos temas. Como te dije, me gustaría seguir hablando, pero yo tengo una conexión en unos minutitos
que tengo que abordar otro tema. Bendiciones a cada uno y nos vemos para la próxima oportunidad. Gracias, Sandra, gracias. Bueno, también le doy las gracias por la invitación y de verdad que este tema, hasta yo aprendí, de verdad. Nosotros como profesionales cada día debemos de verdad de capacitarnos y todo por realizar una buena atención. Y yo de verdad espero que las personas que pudieron haber escuchado a cada uno de nosotros, de que puedan haber captado lo que se quiere decir. Más allá de que, como dijo el licenciado Johnny, de una controversia por un momento, pero es que se está explicando en qué parámetros, ¿verdad? Vamos entonces nosotros a implementar este método. Y de verdad que el conocimiento es poder. Y si somos profesionales y queremos hacer las cosas bien y trabajar cuidando, ¿verdad? El neurodesarrollo de nuestros bebés, qué más que capacitarnos cada día más. De verdad que gracias, licenciada Roxana, gracias, licenciado Johnny, la licenciada Sandra y el licenciado Javier. Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti por acompañarnos. Bueno, pues de igual manera, un placer y un gusto poderlos compartir esta experiencia y esto de conocimiento que nos lleva cada vez más fuertes como profesionales de enfermería. Y sin lugar a duda, a final del tiempo, yo creo que el mayor beneficiado y que por lo que estamos aquí, sin lugar a duda, es el neonato. Entonces, para mí es una experiencia muy bonita que sin lugar a duda poderla llevar a cabo en conjunto con la mamá, que sin lugar a duda, lo primero cuando la visita nos llega es, ya comió, ya subió de peso nuestro recién nacido, y esta parte es muy importante, decirle, no está comiendo, pero se está estimulando para en el momento apropiado poderle dar de comer a su bebé. Gracias, Javier, gracias. Pues nosotros estamos muy contentos por poder contar con ustedes en estos ratos de conexión y también por todas las invitaciones que nos hacen para estar en eventos internacionales. Yo acabo de regresar de Panamá, fue un espectáculo, el trato, la atención, em, el sentirse, a pesar de que tenemos muchísimos años ya conectados solo a través de las cámaras, el sentirse tan querido y que tú llegues a un país y te digan, ay, tengo años siguiéndolo, qué emoción, te conozco, y te abrazan y te brindan esa atención, la verdad que para nosotros es el mayor de los pagos. Y bueno, todo requiere un esfuerzo de parte y parte y nosotros siempre estamos dispuestos a estar allí. En este próximo curso que tenemos de gestión de duelo, nosotros también estamos detrás de ese curso porque en ninguna parte a ningún profesional de la salud se nos enseña cómo tratar a una familia en gestión de duelo. Estas herramientas son necesarias para que nosotros podamos realmente ser un apoyo eficiente en estas familias que tienen un recién nacido crítico o que han perdido una gestación y poder brindar todas estas herramientas. Así que de mi parte, pues me despido invitándolos también al curso que inicia mañana. Tiene un costo realmente, no sé, para mí y la calidad de la profesional que va a dictar el curso, la inversión es hasta risoria, pero cada quien tiene un trabajo y genera. Así que si quieren participar, nos pasan un mensaje a los grupos y mañana les mandamos toda la información o nos pasan un mensaje en el privado del Instagram y también le vamos a mandar la información. Me despido. Chao, chao, se les quiere. Nos vemos mañana 18 de junio para nuestra curso de manejo y gestión del duelo por neonato hospitalizado. Se les quiere mucho, gracias por estar. Nos vemos en otra oportunidad. Recuerden darle like a nuestras publicaciones y se vendrán muchas cosas más
en Largo Veneo. Se les quiere, un abrazo fuerte como ese amor que tenemos por nuestro recién nacido. Chaito.